Hay una línea invisible en nuestro cuerpo que lo organiza absolutamente todo. Y esa línea va desde tu cabeza hasta los pies y te ayuda a ti a organizar tus movimientos, a distribuir el peso del cuerpo. Cuando estamos conscientes de ella, fluimos. Cuando no, el cuerpo empieza a buscarla a su manera. Hola, hola, yo soy Gloria y esto es Body Tells. Bienvenida, bienvenido a otro episodio de este podcast que te pone a mover tu cuerpo con conciencia. ¿Sabes que hay algo muy interesante que ocurre cuando el cuerpo se enfrenta ante algo nuevo? Un nuevo movimiento, por ejemplo, una nueva postura o una situación inesperada. Lo que ocurre es que el cuerpo busca tener el control. Y cuando esto ocurre, automáticamente empiezan a aparecer tensiones, compensaciones de nuestro cuerpo. El cuerpo, bueno, es así como que busca agarrarse por aquí, por allá y por supuesto, seguidamente nuestro sistema nervioso se ve también alterado y envuelto entre todo esto. Y una de las cosas que ocurre cuando tenemos este tipo de situaciones es que el cuerpo sale de su centro y no sabe cómo regresar. ¿Por qué? Porque el cuerpo es así como que lo sacudiste y no estás encontrando el camino correcto o real para volver a ese eje. Y muchas veces entonces se dice perder el eje. Cuando perdemos el eje, no estamos en nuestro centro. Por eso hoy te quiero hablar de ese reencuentro que podemos tener con el centro de nuestro cuerpo y cómo al mismo tiempo tenemos que empezar a darle esa relevancia a ese eje central que nos conecta absolutamente con todas las partes de nuestro cuerpo. Y entonces el eje de tus movimientos no es algo que tú tienes que crear, es algo que ya está en ti y que tú solo tienes que comenzar a sentirlo más. Por ejemplo, cuando hacemos esta idea de esta línea imaginaria, este centro, este eje que conecta tu coronilla hasta tus pies. Estamos hablando entonces de un espacio de alineación de ese eje, de un espacio de conexión entre cada parte de tu cuerpo, entre cada cadena muscular, entre tus articulaciones. Y todo esto tiene que ver mucho con el sentir del cuerpo, el observarnos, el concientizar cómo estamos moviendo nuestro cuerpo cuando hacemos cualquier actividad. Piensa, por ejemplo, en un trompo que gira con ese eje claramente en su centro. Es un trompo que va a tener una velocidad específica, se va a ver bien, va a estar allí estable visualmente y además se ve hasta elegante. En cambio, un trompo que sale ya trastabillando, que sale como sin velocidad, sin ese eje central claramente activado, entonces es un trompo que va a luchar y al final se va a caer. Eso exactamente ocurre con nuestro cuerpo. Y algo importante para entender aquí acerca del eje del cuerpo, el eje de nuestros movimientos, es que no tiene nada que ver con rigidez, porque muchas veces cuando estamos buscando esa verticalidad o esa conexión con las líneas internas de nuestro cuerpo, en este caso con el eje, la mente y el cuerpo se va como a una tiesura y a tener una rigidez, por ejemplo, en la postura. Y está completamente alejado de esta idea porque más bien tiene que ver con la conciencia de cómo está esa línea de nuestro cuerpo, cómo estamos usando esas partes del cuerpo en relación con el centro. Y se va creando esa presencia interna y esa línea de organización desde adentro y de conciencia corporal. Entonces, un cuerpo controlado se va a sostener únicamente con tensión, con estrés,
Por el contrario, un cuerpo centrado con conciencia de su eje se organiza desde adentro. Ahora, una de las cosas características que hace nuestro cuerpo cuando pierde su eje es que comienza a compensar, y esto ocurre de una manera silenciosa sin que muchas veces nos demos cuenta. Es algo que noto demasiado con muchísima frecuencia en mi trabajo de movimiento corporal cuando tengo personas, grupos donde estamos aprendiendo un nuevo movimiento, un nuevo giro, una nueva activación corporal. Inmediatamente tú ves cómo esos cuerpos comienzan a compensar. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, apretando, sosteniendo la mandíbula de una forma específica, manteniéndose con los pies fijos en el piso. También ves cómo la respiración de esa persona cambia, cómo los hombros se suben, cómo la cadera, la pelvis no colaboran para que ocurra el movimiento. Y todo esto ocurre de una manera muy humana, por decirlo. No nos damos cuenta porque automáticamente ocurre algo, que es que el cuerpo busca agarrarse de algo, agarrarse de esa seguridad, sostenerse. Y yo siempre pienso en esta barra de ballet, esta barra de hacer ejercicios donde haces estiramientos, donde practicas los movimientos corporales. Esa barra ayuda a sostenerte, pero una de las cosas principales que te enseñan cuando, por ejemplo, estás aprendiendo ballet es que la barra es un soporte donde tú no estás apretando esa barra de madera o esa barra de metal, sino que tú vas a sostenerte y va a funcionar como un colaborador con tus movimientos corporales. Pero muchas veces ocurre cuando estamos en este proceso de descubrirnos con movimientos nuevos en el cuerpo, que buscamos entonces sostenernos de esas barras invisibles, de bastones invisibles, y ocurren tensiones completamente innecesarias que lo que hacen es poner a nuestro cuerpo a trabajar el doble. Y lo peor es que no nos damos cuenta en el momento inmediato, sino hasta cuando alguien nos los hace notar. Y muchas veces también eso se presenta cuando apretamos las manos, ponemos así en forma de puños, y no nos estamos dando cuenta que el movimiento no va a fluir porque estamos entonces apretando, sosteniendo, y se van creando progresivamente estas compensaciones. Y con el tiempo esa forma de compensar se vuelve tan familiar que dejamos de identificarla como tensión y se vuelve lo cotidiano en nuestro cuerpo. Y esa tensión progresiva que se va normalizando, que se va creando en el cuerpo, es lo que hace que principalmente nos saque de ese eje central, nos saque y nos aleje de nuestro centro. Y por ejemplo, en la danza, para aquellos que son bailarines, hay un momento donde todo encaja de golpe, no solamente por un proceso de aprendizaje técnico, sino que hay un momento en el que el entender la conexión con el centro del cuerpo hace que los movimientos comiencen a fluir. Y quienes son bailarines pueden identificarse con esto porque muchas veces, por ejemplo, para hacer un giro, más que fuerza, se requiere que estés completamente conectada y conectado con el eje de tu cuerpo, con esa distribución también del peso de tu cuerpo. Y cuando esto ocurre, cuando comienzan a salir movimientos del cuerpo a nivel de baile, donde algo antes costaba muchísimo y de pronto es como que todo comienza a alinearse, a hacer clic, es un momento de wow, de completamente de reconocimiento corporal, porque se comienza a notar cómo el cuerpo sin pensar pasa por diferentes procesos, pero el proceso fundamental es de concientizar dónde están las partes del cuerpo. Muchas veces yo he tenido oportunidades donde simplemente cambiando la posición de mi pelvis me he dado cuenta que entonces puedo fluir más con un movimiento específico. Y cuando te hablo de la pelvis, aquí hacemos una conexión importante porque ahora ya saliendo del aspecto de un bailarín o de la danza, cuando hacemos algo tan cotidiano como caminar,
y nos damos cuenta de la distribución que hace el peso de nuestro cuerpo, la transferencia entre la derecha y la izquierda, el movimiento que también ocurre en nuestro torso superior cuando los brazos se mueven y cómo la pelvis también en el centro ayuda a que todo esté conectado y fluido. Y en este caso, cuando comienzas a fluir desde tu pelvis, cuando empiezas a darte cuenta cómo estás caminando, es también cuando se crea esa conciencia de tu eje central, esa conexión con lo más profundo y con lo que básicamente describe lo que es la conciencia corporal, esa permanencia al saber qué está haciendo tu cuerpo mientras se mueve, mientras está en una posición de descanso, mientras caminas, mientras haces cualquier actividad. Ahora, el centro de tu cuerpo, también se ve afectado por procesos emocionales fuertes, situaciones difíciles, semanas intensas, estrés constante, tensión permanente. Todo esto hace que poco a poco entonces esas emociones vayan filtrándose, vayan haciendo una, digamos, una fuerza determinante en esa sensación de estar en el centro de tu cuerpo. Por eso muchas veces cuando, digamos, tienes una situación particular, intensa, emocional, tú sabes cómo te sacas de ese centro de tu cuerpo. Sientes rabia, sientes miedo, sientes nerviosismo y todo eso va haciendo que tú pierdas, digamos, el equilibrio interno de tu cuerpo. Y por eso es tan importante el volver a sentir el eje del cuerpo cuando hay este tipo de emociones intensas, porque le permite a tu cuerpo volver a un lugar estable. No quiere decir que vas a eliminar la emoción, pero sí le vas a permitir procesarlo de una forma distinta. Puedes también tener prácticas de respiración, puedes simplemente concientizar esa línea, ese eje que conecta con el centro de tu cuerpo. Y eso le da a tu cuerpo la posibilidad de entender y de procesar lo que está ocurriendo afuera de ti, todos esos estímulos que estés recibiendo sin que el cuerpo se sature. Porque una de las cosas que es importantísimo recordar es que nuestro cuerpo siempre se adelanta a la mente. Entonces esto quiere decir que tu cuerpo va a ser como una esponjita recibiendo cualquier estímulo, cualquier proceso emocional intenso que tú estés viviendo y que tu cuerpo se va a ver afectado progresivamente y te va a ti alejar de esa posibilidad de estar en el centro de tu cuerpo para que tú también desde allí puedas actuar, puedas sentir de una forma más concreta, más real. Y ahora te propongo algo que puedes practicar hoy, más tarde, cuando tengas tiempo, y es que la próxima vez que estés de pie, estés lavando los platos, haciendo algo en específico, sientas el peso de tu cuerpo cayendo sobre la tierra, esa conexión de los pies con la tierra. Y esto lo que hace es que progresivamente comienza a darte conciencia de específicas partes de tu cuerpo. Por ejemplo, ¿dónde está la posición de tu pelvis? Ni adelante ni atrás, ni muy adelante ni muy atrás, porque eso entonces te va a sacar de tu centro. ¿Dónde está la posición de tu pecho? Ni muy arriba ni muy atrás, porque también te va a desconectar del centro. Y así progresivamente con cada parte de tu cuerpo, con tus hombros, con tus brazos, con tus piernas, la posición de tus rodillas, de tus tobillos. Cada articulación, cada parte de tu cuerpo juega un rol importantísimo en esa conexión con el eje central de tu cuerpo. Y poco a poco en esa conciencia de las partes va apareciendo también esa visualización de esa línea imaginaria que entonces va desde la coronilla hasta tus pies, vas sintiendo aún más tu verticalidad y al mismo tiempo se conecta inmediatamente esa expansión. Podemos decir que también la horizontalidad de tu cuerpo se expande, sientes como el pecho
gana más espacio, como los omóplatos también ganan mayor espacio. Entonces, al momento de descubrir, redescubrir y reconectarte con tu centro, cada ángulo, cada punto de tu cuerpo comienza a ganar mayor espacio y tú al mismo tiempo comienzas a ganar mayor conciencia con ese centro que es tan importante tanto a nivel físico como a nivel emocional. Y entonces a partir de hoy te comienzas a preguntar dónde está el centro de mi cuerpo, cómo está el eje central de mi cuerpo. Y a partir de allí te das cuenta rápidamente cuando estás fuera de él, cuando estás pasando por tensiones, por estrés y estás alejándote entonces de esa conciencia, de esa visualización, de ese sentir, de esa línea interna que conecta la parte superior, la parte inferior de tu cuerpo y es ese detalle tan particular lo que te va a permitir a ti reencontrarte siempre con tu centro, que es darte cuenta, observar a tu cuerpo, sentirlo en todo momento, haciendo todas las actividades que tú haces a diario. Recuerda que la cotidianidad puede hacer que tu cuerpo se vuelva y se acostumbre a compensar y a tener malos hábitos. El darse cuenta y el tener los ojitos abiertos en todo momento te va a permitir a ti entonces sentir, reconectar y volver a tu cuerpo de inmediato. Te deseo que tengas una semana maravillosa, llena de conciencia corporal, alineado con el centro de tu cuerpo y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Te mando un gran abrazo, un beso. ¡Mua! Chao.